Hola, ¿cómo están? En esta ocasión, para variar, les presentamos un nuevo video de cómo restaurar tus sillas viejas con poca inversión. A continuación presentamos la lista de materiales. Lijas número 80, 150, 220 y 500. Tintes para madera, laca selladora, barniz, aguarrás, thinner, pulidor blanco, pulidor rojo y wipe. Herramientas a utilizar: una brocha de cerdas finas, una pistola de calor, una espátula o un formón. Estas sillas las teníamos arrumadas para en cualquier momento deshacernos de ellas, pero felizmente no lo hicimos. Y aprovechando la cuarentena vimos en ellas una forma de desestresarse y decidimos restaurarlas. Y así fue. Felizmente teníamos materiales que nos quedaron de otro trabajo. Primero lo que hicimos fue limpiarlas, como verán, de esta forma. El tapizado ya se había malogrado, es por eso que no lo tiene. Lo siguiente que vamos a realizar es sacar totalmente el barniz antiguo. Podemos hacerlo de varias formas, utilizando vidrios, removedor de pinturas o ayudarnos de una pistola de calor. Con la pistola de calor empezamos a calentar o derretir el barniz antiguo y con la ayuda de una espátula o formón retiramos el barniz. Tenemos que hacerlo con mucha paciencia, como lo están viendo. Después de sacar el barniz completamente, procedemos a lijar las sillas con una lija número 80. Como tips, es preferible que sea una lija de fierro. Luego utilizamos una lija de agua número 150 para suavizar la madera de esta forma. Lo siguiente que hacemos es retirar todo el polvillo que queda al momento de lijar y limpiar la suciedad. Hay que dejar la superficie totalmente limpia antes de empezar a teñirlas del color deseado. En este caso hemos escogido el color caoba. Preparamos el tinte con alcohol. Ya lo había hecho anticipadamente para no prolongar el video. Aplicamos el tinte ayudándonos de una mota. Esta mota se hace con un poco de wipe. El teñido consta de 2 manos. Luego de teñir las sillas hay que dejar secar por lo menos 1 hora y no haya problemas al momento de aplicar la laca selladora. Ahora nos toca aplicar la laca selladora. Para esto preparamos un poco de laca selladora diluido con thinner acrílico. Como primera mano preparamos una porción de 1/8 de laca selladora diluido con 1/4 de thinner acrílico. Aplicamos por lo menos 6 manos de laca. Ojo, por mano dejamos secar 10 minutos aproximadamente. Por cada mano de laca que hemos aplicado, ahora tenemos que lijar utilizando una lija al agua número 200. Lo siguiente que hacemos es aplicar el barniz marino o transparente. En este caso hemos utilizado el barniz marino. Para aplicar el barniz utilizaremos una brocha de cerdas suaves y de preferencia que sea una brocha profesional. La preparación es de 1/8 de barniz,
con 1/4 de litro de agua ras. Movemos bien ambos productos. Tips: hay que preparar el material exacto para no desperdiciar. Esto es para que no se seque el barniz sobrante. Aplicamos 4 manos de barniz, 1 mano por día. Hay que resaltar que por mano dejamos secar mínimo 24 horas. Por último, aplicaremos el pulidor. Humedecemos un paño limpio con agua ras, untamos con el pulidor rojo y aplicamos a las sillas de esta forma. Esperamos que seque y pasamos un paño seco, como quien puliendo así. Con paciencia las cosas nos van a salir bien. Ahora nos tocaría aplicar el pulidor blanco, de la misma forma que hemos hecho con el pulidor rojo. Aplicamos bien hasta que llegue a un brillo excelente. Y cuando pasamos la mano sobre la silla, esta esté bien suave. Lo único que nos faltaría es tapizar nuestras sillas. Esto lo vamos a hacer en el próximo video. Gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Síguenos en YouTube, Instagram y Facebook. Y no te olvides, visita la página web acabadosdecasa.cl.